Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenidos a este espacio de liderazgo para la acción. Hoy con el tema de la resiliencia como un proceso. Y en la entrega anterior dijimos que la resiliencia es un proceso que sigue una secuencia, antes, durante y después del trauma. Antes del trauma hay protección, durante el trauma hay resistencia y después del trauma hay resiliencia. Y estuvimos conversando acerca del apego como esa manera de vincularme significativamente con mi cuidador y que de alguna manera genera un modelo que luego extrapolo en mi forma de vincularme cuando soy adulto. Y hablamos también de la mentalización, que tiene que ver con esta capacidad de representar la experiencia y que se va formando y consolidando también a edad muy temprana, pero que luego nos queda como un modelo para procesar y de alguna manera trascender las experiencias traumáticas que vivimos. Otro elemento pues útil para el tema de la resiliencia es desarrollar la mentalización. Y eso tiene que ver con la posibilidad de representar o significar la experiencia, darle un sentido a la herida y remodelar la representación simbólica del sufrimiento. La mentalización ayuda a la búsqueda de sentido de lo inexplicable, a dar sentido al propio dolor. Y la búsqueda de sentido es un gran factor de resiliencia. Y si lo hacemos, el golpe dolerá igual en el mundo real, pero sufriremos menos en el mundo de la representación mental. Es importante, pues, poder crear una narrativa como parte del proceso de desarrollar resiliencia, porque esto permite la reconstrucción de la identidad en torno a una narrativa del evento, de la situación que vivimos. Por eso es importante contar una historia para verbalizar los sentimientos, para dar significado a la imagen y a las palabras. En ese sentido decía Boris Cyrulnik, todas las penas se pueden soportar si las pones en una historia. Y agrega el propio autor, ni olvidar ni utilizar, el único medio de salir adelante es comprendiendo. Y cuando comprendemos una situación, porque la hemos de alguna manera podido procesar, narrar, somos capaces de aceptarla y luego dejarla ir. Y la representación de la experiencia es una narrativa que ayuda al proceso de comprensión y por consiguiente de la resiliencia. Es importante pues reflexionar y analizar lo que nos sucedió, comprender cuál fue nuestro papel en ello y extraer un aprendizaje para poder significar el dolor y para poder procesarlo, entenderlo y superarlo. Primero tenemos que de alguna manera representarlo. De hecho, podríamos decir que la resiliencia tiene que ver mucho con poder metamorfosear el dolor para dotarle de sentido. Si la persona no encuentra un significado a su dolor, no desarrollará resiliencia. El dolor sin sentido duele más. Si la persona queda atrapada en la herida sin trascenderla, no puede dar sentido al dolor ni transformarlo, ni superar la tragedia. Y en tal caso la persona queda atrapada, prisionera del pasado, rumiando constantemente la experiencia vivida, con esa pregunta punzante y martirizadora, ¿y por qué? ¿Y por qué esto me ocurrió a mí? Y sometida seguramente a la imagen intrusiva del acontecimiento traumático que le impone en forma reiterada a su conciencia. Pero si yo puedo encontrar las palabras que me ayuden a comprender, si puedo trabajar mi herida, si estoy en una relación de confianza en la cual yo de alguna manera puedo compartir ese relato, esa historia que construí, entonces tendré mucho más chance de procesarla. La historización, pues, es un proceso que facilita la necesidad de sentido de una persona ante un trauma vivido, como un medio de reconstruir su identidad, haciendo un relato, una narrativa de su historia íntima. Y ese relato es una forma de significar la experiencia dolorosa. Definitivamente las representaciones posibilitan integrar el trauma, digerirlo, hacerlo familiar y luego trascenderlo para dejarlo ir. De esta forma, el esfuerzo de construir un relato para compartirlo convierte a la persona que experimentó el trauma de nuevo en un sujeto de su historia y no una cosa que fue maltratada por el trauma. Y eso es así
porque las historias nos ayudan realmente a comprender mejor los hechos y las situaciones, y de esa forma nos habilitan para trascenderlos. Cuando somos agredidos, nos convertimos en cosas, en objetos pasivos, pero cuando trabajamos en nuestro relato autobiográfico, nos convertimos en sujetos activos de nuestra historia y desencadenamos un proceso de resiliencia. Y esta es una forma de asociar el trauma a la creatividad, para comprender así lo que me ha ocurrido y para poder trascenderlo, en vez de dejarlo en nuestras entrañas como un veneno ponzoñoso que amenaza con envenenar toda la existencia. Y este proceso se ve facilitado si la persona funciona en un entorno empático, sin prejuicios, sin juicios morales, sin descalificaciones, que de alguna manera promuevan mi apertura a hablar de esa experiencia, a elaborar un guión de vida, a crear una narrativa para poder entender lo que me ocurrió. Es así, pues, en la integración que se encuentra el sentido, que se logra construir un relato autobiográfico que dé sentido a la experiencia traumática. Cuando yo logro integrar mi relato a la posibilidad de entenderlo a la persona que se lo estoy contando. Boris Cyrulnik decía: el relato que hago yo mismo de lo que me ha ocurrido, el relato que haces tú de lo que me ha ocurrido y el relato que hace la cultura de lo que me ha ocurrido. Y mediante la convergencia de todos estos relatos culturales es como voy a tener una representación de mí mismo que me sirva para procesar mi herida. Es como recibir una invitación que nos dice: pon tu voz junto a la mía y juntos construyamos un mundo lleno de posibilidades. Y aquí un elemento también importante en este proceso de la resiliencia es contar con lo que se ha llamado los tutores de resiliencia. La resiliencia para su desarrollo requiere de contar con recursos propios, es decir, el apego seguro, la mentalización, pero también recursos ajenos del contexto, como la cultura y los tutores de resiliencia. Porque no se desarrolla resiliencia en aislamiento y soledad. El aislamiento, por el contrario, potencia el trauma. No se puede desarrollar un proceso de resiliencia si se está solo. Y después de experimentar un trauma, lo primero que una persona necesita es apoyo. Y en la construcción y desarrollo de la resiliencia es importante esa dimensión vincular con el otro, la figura de un tutor o persona significativa, las redes de apoyo y ayuda para la reparación, la transformación y la metamorfosis que necesito sufrir de alguna manera. Es indispensable, pues, que la persona cuente con un otro significativo que le acompañe y le ayude a superar su adversidad. Y si luego del estropicio, es decir, de la experiencia traumática, se organiza alrededor de la persona una red de tutores de desarrollo, vale decir, la posibilidad de agarrarse o sostenerse de alguien o de algo, un padre, una madre, un familiar, un maestro, un amigo, un consejero, este algo o alguien del cual me puedo asir, se convierte en un tutor de resiliencia para mí, que promueve o provoca el desarrollo psicológico sano y funcional después del trauma. Y al respecto comenta Boris Cyrulnik en una entrevista que se le hizo: todos pueden hacerse resilientes, pues se trata de volver a unir, dentro de lo posible, las partes de la personalidad que fueron destrozadas por el trauma. Pero la sutura nunca es perfecta y el destrozo deja rastros. Para volverse resiliente es necesario encontrar cómo se impregnaron dentro de la memoria los recursos internos, cuál es el significado del trauma para uno y cómo nuestra familia, nuestros amigos y nuestra cultura colocan a nuestro alrededor recursos externos que nos permitan retomar un tipo de desarrollo. Y sigue agregando en su experiencia de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik fue un sobreviviente del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial y a la edad de 6 años logró escaparse de un campo de concentración nazi. Y él continúa diciendo: si la herida es demasiado grande, si nadie sopla sobre las brasas de la resiliencia que aún quedan en su interior, será una agonía psíquica y una herida imposible de curar. Y continúa diciendo una autora como María Elena Fuentes Martínez: en este proceso de reconstrucción, la presencia de los otros es significativa, pues en soledad no es posible encontrar los recursos para sanar el dolor.
Necesitamos de otro para expresar, hablar, compartir, significar y construir acciones que permitan elaborar las experiencias dolorosas. Y agrega finalmente Boris Cyrulnik: si no recibo apoyo, me quedo solo, no puedo hacer otra cosa que pensar en lo que me ocurrió. No puedo procesar mi trauma para explicarlo a los demás, no puedo crear una representación del trauma, no puedo reflexionar sobre ella desde una perspectiva psicológica ni filosófica, no puedo procesar mi experiencia porque estoy solo y me mantengo callado. Estoy obligado a estar en silencio, no puedo procesar mi experiencia, solo puedo pensar constantemente lo que me sucedió. No puedo desarrollar resiliencia. Pero si recibo apoyo, puedo comenzar a sentirme seguro otra vez. Y una vez que me siento seguro, puedo dar un paso atrás hacia lo que me ocurrió. Y luego puedo intentar procesar el trauma, identificando palabras, imágenes de mi pasado y creando con ellas una narrativa que puedo contarle a alguien que quiera comprenderme. Y entonces haré el esfuerzo de hacerme entender, trataré de procesar el trauma, trabajaré para ello, lucharé y sufriré, me esforzaré por procesar mis experiencias. De modo que la confianza y la solidaridad de otros, ya sean amigos, maestros o tutores, es una de las condiciones para que cualquier ser humano pueda recuperar la confianza en sí mismo, su capacidad de afecto y resiliar sus experiencias traumáticas. En palabras de Boris Cyrulnik, se requiere de alguien que le marque la vida a uno en forma positiva en el plano de los afectos. En ese sentido, el vínculo puede ser sanador, un vínculo que una a una persona dispuesta a ayudar a otra que está dispuesta a ser ayudada para procesar su trauma. La resiliencia pues requiere de la mirada empática de otro, la vinculación y la comunicación sana y honesta, tanto en el nivel individual como familiar y comunitario. Yo diría que están en la base de lograr un buen proceso de resiliencia para trabajar la herida en una relación de confianza. Por eso que un buen consejo es no quedarse solo cuando se sufre un trauma, cuando se sufre una experiencia fuertemente estresante. El aislarse solo agrava el impacto de la experiencia traumática. Cuando nos aislamos, nos mantenemos pensando, rumiando en la experiencia traumática, y eso hace que se agrave la herida. Necesitamos a otros para hablar de lo sucedido. Y yo diría que el proceso de reparación no se puede hacer en soledad y aislamiento. Por otra parte, la resiliencia se favorece cuando hay un sentido de pertenencia a un grupo social que aporta un sentido de identidad. Tras el trauma, las dos palabras clave de la resiliencia son apoyo y sentido. Hasta el próximo encuentro.